Bienvenidos sean todos una vez más a este tu canal Tuto Virtual. Como siempre, dándole la bienvenida a nuestros seguidores, aquellas personas que día a día están con nosotros. Bienvenidos. Recuerden que estamos celebrando que ya somos más de 5.000 suscriptores. ¡Eh! Ok, hoy vamos a trabajar con el tema de lo que tiene que ver la conexión estéreo de un piano. Los músicos que tienen piano, que tienen salida estéreo, bueno, pues esto le dará la ventaja de poder aprovechar al máximo los sonidos que tienen en los bancos de sonido que están en sus pianos y poder proyectarlo en la PA de manera óptima. Sucede que la mayoría de pianos o los pianos en su mayoría profesionales tienen salidas estéreo, pero los músicos muchas veces no la utilizan porque o en el lugar donde están no le hacen la conexión de la manera que ellos la necesitan o no tienen conocimiento sobre el tema. Entonces hoy vamos a trabajar eso, vamos a trabajar una conexión estéreo de un piano, y para eso vamos a utilizar también una herramienta muy importante y que todo músico debería siempre acompañarse de ella, que es una caja directa. En este caso vamos a utilizar una caja directa pasiva, pero que también es estéreo. En este caso vamos a utilizar la pasiva porque recuerden que la caja directa te ayuda con lo que es el tema de eliminar los ruidos para los instrumentos que se encuentran muy alejados de lo que es el equipo de sonido y tienen que recorrer largas distancias a través de los cables. Entonces, esto nos va a ayudar a reducir el ruido. Si usted tiene un ruido que usted no lo puede eliminar, pruébelo con una caja directa y usted verá, después usted me va a tirar. En esta ocasión estamos utilizando este piano, que es un piano Yamaha, el MOXF6 o MOX 6 de la Yamaha. Estamos utilizándolo porque este piano, que es un piano bastante profesional, tiene lo que es las dos salidas L y R, o sea, las salidas de forma para utilizarlo con conexión estéreo. Esta es la caja que estaremos utilizando. Lo más recomendable es que tú utilices una caja como esta, o sea, que sea una caja estéreo, tanto en entrada como en salida. Aquí tenemos las entradas y lo que son los retornos. Tenemos también los atenuadores de Bass, y en este otro lado tenemos lo que son las salidas. Esa salida aquí, como ven, tenemos unos interruptores que te indican para poner la caja en estéreo o en mono, también para poner lo que es la tierra o quitarla en canales independientes, y tenemos las salidas XLR machos. Como ven, aquí dice caja estéreo pasiva de Samsung. Estas son las conexiones de plug de 1/4 mono. Como ven, aquí tenemos dos cables nada más. Aquí están las puntas de cada uno de ellos dos. Mono, plug de 1/4, que es lo que le va a servir para poder llevar el sonido a estéreo. Paso a recordar de que estamos en TikTok, Instagram y Facebook como Tuto Sonido. Así es que vaya y síguenos, y cualquier inquietud que tenga pueden tirarnos por DM que les respondemos al instante. Esta es la otra conexión, la que va hacia la consola. Como ven, XLR hembra es la conexión que usted va a poner las salidas en esta parte que corresponde a las salidas XLR de la caja. Conectamos tanto la salida L como la salida R. ¿Ven? Aquí la conectamos y bueno, ya está conectada la salida. Como ven acá, todo está como debería de ir. Ahora vamos al piano y vemos cuáles son las salidas. Aquí dice output R y L. Vamos de inmediato a tomar uno de los extremos de cada uno de los cables y lo conectamos al piano. Mientras que en el otro extremo es el que va a ir conectado hacia la caja directa que tenemos.
buscamos donde diga entrada o input de ambos lados y hacemos la conexión. Y aquí, luego de hacer esta conexión, ya ahí su sonido debe recibirlo de forma normal. Debe salir allá. Aquí vamos a activar la parte estéreo, el interruptor estéreo, para que trabaje de forma estéreo, y también activar lo que es la parte de la tierra de ambos lados o de ambas salidas. Bien, entonces ya ahí tenemos la conexión hecha, nuestra caja, vemos las salidas y vemos las entradas de las cajas. Y vemos también la conexión acá en el piano. Entendemos que si estás viendo este video hasta ahora es porque te interesa el contenido. Y no solo este contenido, traemos más contenido sobre este tema. Así que contamos con tu suscripción. Ahí abajo hay un botón rojo. Esperamos que te suscribas y le des a las notificaciones. Y también, si conoces a alguien, algún otro músico que cree que le interesa el tema, también puede compartir el video. Y tus comentarios, señores, serán de gran ayuda. ¿Por qué? Porque habrán otros interesados que van a juzgar el video por el comentario. Entonces, comenta si te sirvió, y si no te sirvió, comenta también para nosotros buscarle una salida a esto. Ahora vamos a ver cómo están conectados en la mixer. Esto es una mixer digital. Ven que los dos botones suben y bajan. Aquí conectamos en la 13, en el canal 13 y el canal 14 respectivamente. Y linkamos los dos canales para que funcionen como un solo atenuador para el piano. Ahí vemos que está, lo ven ahí, está linkado, pero están paneados a la derecha y a la izquierda, o sea, los dos extremos. Eso del paneo usted lo maneja a su gusto, pero lo normal es que estén paneados a izquierda y hacia la derecha para que pueda percibirse el sonido estéreo de aquellos sonidos que tienen su piano, valga el término. Como ven, aquí hacemos la conexión de si hay señal o no. Y una de las cosas que podemos ver aquí es la siguiente: que usted no oye ningún ruido, ¿verdad? Al quitarse. Esto no ayuda. Ha sido un placer compartir con ustedes este hermoso y maravilloso tutorial. Espero que te hayas suscrito y nos vemos en la próxima. Chao, chao.